Buenas tardes, chicos, nuevamente estamos de regreso con Soldados de Cristo. Hoy tenemos una invitada especial, la señorita Isa, y vamos a hablar sobre el tema de la ira y las consecuencias. Hola chicos, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros una vez más hablando de la ira, que es un tema extremadamente importante, y vamos aquí a hablar de las consecuencias de la ira, cómo podemos cómo podemos acalmarnos y muchas más cosas. Bueno, yo te quería hacer una pregunta puntual. ¿Para ti qué es la ira? La ira es la furia que uno tiene cuando sucede una determinada cosa, cuando alguien le habla mal o cuando diversas situaciones de la vida le inquietan, si así puede definir. Correcto. Y vamos a hablar de un personaje muy controversial para toda la humanidad, que ha sido Caín, que en cierto modo, digamos, las consecuencias que trajo manchó su linaje. Es verdad, la Biblia nos enseña en Génesis 4, que habla de la historia de Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva, en que en el principio los dos eran hermanos y que los dos han dado ofrendas al Señor, y que la ofrenda de uno fue recibida con amor por Dios y la ofrenda de otro fue rechazada. Y esto es una historia muy impactante porque al final Caín ha tenido envidia de su hermano y esta envidia le ha llevado a tener una ira. Y esta ira le ha llevado a matar a su hermano por una situación que yo creo que podría ser controlada. Porque la palabra nos enseña en Gálatas 5:22 que nos habla de los frutos del Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu que tenemos es el dominio propio. Cuando nosotros podemos dominar nuestras emociones. Y la ira está directamente ligada con la falta de control de nuestras emociones, porque ira es una emoción, y cuando no la controlamos, ella controla a nosotros. Entonces Caín fue llevado por esta ira, por esta envidia que tenía de su hermano, porque a él no le fue recibido la ofrenda que estaba dando a Dios, y por no controlarse y por no tener dominio propio, ha matado a su hermano. Eso es una de las consecuencias que la ira puede llevar a una persona a tener. A muchas otras consecuencias, pero esta es una que me impacta mucho porque era una cosa que podía ser pequeña, podía él dar una otra ofrenda más agradable al Señor, pero como no tenía este control de sí mismo, ha matado a su hermano. Y la palabra también nos enseña de muchas historias, pero una que también a mí me impacta demasiado es la historia de Jonás. Jonás era un hombre que fue llamado por Dios, y él estaba huyendo de la presencia de Dios porque sabía de lo que el Señor le estaba pidiendo, sabía de lo que el Señor quería de él y los planos que el Señor tenía para su vida y para la ciudad de Nínive. Y llegó un tiempo en que él huyó tanto de la presencia que todo lo que estaba pasando, de que él fue en un barco y este barco empezó a tener una tormenta y mucho más, que al final él acabó por hacer lo que el Señor estaba llamando, pero el final de todo, él ha tenido una ira por el Señor porque el Señor ha salvado la ciudad de Nínive. A él le ha subido una ira con el Señor porque sabía que el Señor iba a cumplir los planes que el Señor tenía para aquella ciudad. Y en un versículo en Jonás habla que él, por tener tanta ira, deseaba su muerte. Correcto. Deseaba su muerte. Entonces, cuando no tenemos control de nuestras emociones, y que la ira es una emoción, nos puede llevar hasta pedir nuestra propia muerte. Eso es muy impactante. Entonces, yo creo que este tema es un tema extremadamente importante porque creo que todos pasamos por un momento de ira, y cuando no sabemos digerirlo, cuando no sabemos controlarlo, nos puede llevar a tener consecuencias tan graves como son de esas dos historias, de uno pedir su muerte por tener ira y del otro por matar a su hermano porque no sabe controlarse a sí mismo. Hay mucha reflexión sobre el tema, y además porque digamos que el mundo está lleno de todo eso, ¿no? De no saber controlar nuestras emociones, que a veces se dan por celos, otras veces se dan por envidias, por rabias, y eso lleva a una consecuencia negativa. Exactamente. Entonces digamos que en ese pro de la circunstancia podemos entrar a una reflexión personal como cómo gestionas tus situaciones personalmente en tu ira.
Bueno, recientemente me sucedió una cosa, creo que hace 2 días, en que yo estaba en mi trabajo, trabajando normal, y mi jefe me ha hablado cosas que han, creo que criado una ira dentro de mí. Pero yo me mantuve callada, ¿no? Pero llegué a casa y el otro día fui a trabajar, pero ya estaba con la cara así medio rara y todo, con rabia, con ira. Pero lo había orado con el Señor, pero igual no lo había gestionado. Estaba callada, pero estaba con algo dentro de mí. Y justo el Señor me enseñó un versículo en Salmos 37, versículo 8, que dice el siguiente: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira normalmente tiene la consecuencia de hacer el malo. Y cuando yo vi este versículo, yo dije, Señor, ay no, yo quería hacer una cosa, yo ya quería pelear con mi jefe, ya quería hacer esto, ya quería hacer el otro, pero el Señor me ha dado tanto dominio en este momento que yo me quedé flipada con la manera que he reaccionado cuando vi a mi jefe. Yo dije, yo podía reaccionar mal, le podía hablar mal, te he dicho un montón de cosas, pero me mantuve callada. Me fui a casa, hora del Señor, y el Señor me reveló para no elevar mi ira, para calmarme, porque la justicia viene de Dios. Dios hace toda la justicia. Al final, mi jefe me ha pedido perdón en frente de las personas que yo no esperaba, y yo dije, esto es la manifestación del Señor. Cuando nosotros nos ponemos delante de la presencia del Señor, damos al Señor hasta nuestra ira, el Señor trabaja a nuestro favor. Y yo lo vi que mi jefe vino y me pidió perdón, y yo dije, pero ni siquiera le había hablado. Yo dije, bueno, este es el Señor trabajando a mi favor. Y eso me ha impactado mucho porque yo podía reaccionar mal. Porque nosotros como humanos tenemos la tendencia de cuando estamos irados, reaccionar mal, de una forma mala. Casi siempre pasa, porque siempre, digamos que en su caso, pues, porque tú estás bajo el cargo de un jefe, pero por lo menos en mi posición, que a veces soy jefe de otros, muchas veces a uno le reclaman y uno como que dice, uy, esto la embarré, tengo que solucionarlo porque obviamente pues cada uno viene a una empresa a cumplir una función que uno, digamos, uno puede ser la cabeza, pero no puede direccionar todo, sino que darle a cada uno una partecita para que cada uno gestione algo. Es verdad. Y bueno, algo muy interesante también habla en Proverbios, que lo escribió nuestro amigo Salomón, que es Proverbios 29:11, que habla de el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Habla del sabio, la sabiduría, como en todo su esplendor, de saber discernir o saber controlar su ira o saber decirle a las personas, ven, haz esto, pero de tal manera que no suene que sea amando, sino, ven, necesito ese favor, ¿me puedes ayudar con eso? O sea, para que las personas muchas veces cuando les das o les insinúa órdenes, ellas sencillamente, aunque tienen un escudo de protección, dicen, uy, me están atacando. Es verdad. Y es cierto. Es verdad. Pasa. Una cosa que quería comentarte es que tener la sabiduría es algo muy importante porque la palabra nos enseña en Santiago 1, versículo 5, que dice el siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tenemos situaciones como estas de rabia, de ira, de enojos por situaciones que pueden suceder en la vida, lo que el Señor nos está llamando es a pedirnos sabiduría para sabernos gestionar estas situaciones. Porque si vamos a hacerlo por nosotros mismos, porque pensamos que nosotros podemos tener control, hablar cuando no debíamos hablar y quedarnos callados, y eso puede crear innumerables otras situaciones que debían ser evitadas si pidiésemos sabiduría al Señor para poder reaccionar. Porque la ira es una reacción de algo que está dentro de nosotros, de un enfado, de una tristeza, o yo qué sé qué sentimiento tendríamos, pero el Señor nos está llamando a pedirnosle sabiduría para poder reaccionar a este tipo de situaciones. Es como un switch cuando se activa y esto es... Se pone uno como en situación de batalla, digámoslo, en ese sentido. En situación de alerta. De alerta, sí, más que es todo. Verdad. Bueno, también hay otra palabra que he pensado que es Proverbios 12:16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas
más el, El que el, no. el que no hace caso de la injuria es prudente. Ujú. Ahí habla de la prudencia. Esto es. La prudencia es tener, digamos, sabiduría y avanzar en cierta etapa. Es verdad. Bueno, ahora, una pregunta que es buena para reflexionar es, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la ira? ¿Siempre es un pecado sentir ira o no es pecado sentir ira? Yo creo que como humanos es casi imposible no sentirnos ira, porque estamos en un mundo en que ni todas las personas nos van a tratar como nosotros queremos. Entonces, por diversas situaciones nos enfadamos y el enfado trae ira, nos hablan mal y cuando nos hablan mal nos puede traer ira. Estamos en un mundo que es inevitable sentir la ira. Yo creo que lo más impactante es lo que hacemos con la ira que tenemos. Ujú. Es el impacto que es lo más importante para mí. Lo que vamos a hacer con que hicieron con nosotros. Tenemos la ira dentro de nosotros, pero nosotros decidimos si lo vamos a usar para bien o para mal. O para la mal. La verdad, la ira no es algo bueno, pero lo sentimos porque somos humanos y estamos en un mundo que es casi inevitable porque hay innumerables situaciones que nos pueden llevar a la ira. Pero cuando estamos dependientes de Dios, a Él tenemos que entregar todas las cosas. Entonces la ira también es una de estas cosas, porque pensamos que sentimos ira y no tenemos que entregarlo al Señor, que sí también tenemos que entregarlo al Señor porque Él es justo, la justicia viene de Dios. Dios es lo único que hace justicia. Entonces la justicia está en sus manos. Cuando lo entregamos, hasta la ira que tenemos, Él hará justicia a nosotros. Es lo mismo que me ha pasado. Dios ha hecho justicia a mí porque la situación que me ha pasado en el trabajo, yo no tenía culpa. Pero mi jefe se ha saltado, es la ira que él tenía dentro de sí mismo, se ha levantado de una manera que no debía, pero yo tenía la sabiduría para callarme, oír y después hablar. En el momento que estaríamos todos calmos, estaríamos todos tranquilos. Claro, Entonces, muchas veces la prudencia, ahí tiene un impacto muy, muy fuerte. Cuando sabemos de quién somos dependientes, cuando somos dependientes de Dios, sabemos que Él hará justicia por nosotros. Nosotros no podemos hacer justicia. Entonces es básicamente esto. Bueno, y yo concluyo también lo mismo. Digamos lo siguiente, hay que enseñarle también al público que hay que dejar que la ira que uno lleva adentro, ¿sí? Orarlo y soltarlo. Esto es. Porque son situaciones y pensamientos negativos que no te ayudan a crecer como persona. Te hacen regredir. Y es correcto, o sea, te congelan en el tiempo y te dicen, yo siento rabia por esa situación, pero es que tal cosa. No, uno tiene que aprender a soltar. Si usted no aprende a soltar, no avanza. Es verdad. Y toda la vida es tal cual, cada pensamiento, cada situación, cada problema, cada enfado, todo eso hay que dejarlo ir y aprender Y a dejarlo ir con el Señor, porque es muy importante, Es porque uno correcto. piensa que puede dejar las emociones, pero solamente podemos ser libres cuando entregamos al Señor, porque el Señor es el único que nos puede librar. La palabra nos enseña que la paz los dejo, la paz los doy, no es como el mundo nos da, sino como nos da el Señor. Entonces, para dejarlo, no a dejar a otras personas, sino al Señor, dárselo en oración, porque el Señor es el único que puede renovar nuestras fuerzas, el único que nos puede ayudar. Entonces, cuando tenemos rabia, un consejo que dejo aquí es tener mucha sabiduría, pedir al Señor sabiduría para gestionarnos la situación. Porque si reaccionamos mal, por más que tengamos la razón de la cosa que está pasando, puede crear un problema aún mayor cuando debíamos ser sabios en reaccionar. Y es muy cierto. Muchas veces a mí me pasaron situaciones con proveedores que trataban mal a las personas y eso es fatal. Porque, digamos, no tienen atención al cliente y siendo uno cliente de ellos, digámoslo así, llama uno a hacer algo y te contesta de mala gana. Entonces, claro, uno como en defensa y uno dice, pero este tipo, ¿qué le pasa? O sea, uno llama al jefe y el jefe le digo, mira, decentemente uno le dice, mira, pasó esto, necesito que por favor le llames la atención sin sacarlo de su trabajo, porque cada uno tiene derecho a trabajar, pero no es la forma, ni el momento, ni la circunstancia. Entonces hay que saber también decir las cosas de la manera mejor posible para no ocasionar un problema a tercero. Es verdad. Concuerdo plenamente. Y bueno, pues damos final a esta
entrevista intuitiva, digámoslo en ese sentido, y dejar un poquito de conocimiento al mundo para que los demás chicos que nos ven a través de sus redes sociales se suscriban y participen. Bueno, yo antes de terminar quería agradecer por la oportunidad de estar aquí con vosotros, poder hablar de este tema extremadamente importante, que podamos pedir al Señor que nos dé sabiduría en todo, que podamos conocer de los frutos del Espíritu y que el tener el dominio propio es muy importante porque nos libra de un montón de situaciones y que decirnos que el Señor nos ama mucho, yo también. Bye, bye, gracias. Chao. ¿Qué pasó? ¿Te puedes quitar la lentes? ¿O no ves? Sí. ¿Qué pasó? Mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. Ah, vale. Ay, quizá, perdona No por pasa nada. su partida. What the fuck? ¿Esto es real? Dijo yo.